Quería decir, es que yo creo que se han planteado ahora dos debates completamente distintos. Hay un debate en todos los sistemas democráticos y ese sí es un debate común a la prensa, a la radio y a la televisión, que es el conflicto permanente entre el derecho a la intimidad, la dignidad de la persona, y luego el derecho a la información y la libertad de expresión. A mí la anécdota del juez que ha contado del fuego me parece válida, pero me parece que también hay, en términos de derecho y en términos de razón, el límite de una libertad está en cuanto se empieza a condicionar la libertad de otra persona, y el límite del ejercicio de un derecho también está cuando se empieza a coartar el derecho de otro. Lo que sí es importante es que en todas las democracias esto no se ha resuelto por la vía de decisión de un gobierno o del Poder Ejecutivo. Solamente se puede solventar, y en España es así, por la vía del Poder Judicial. Yo recuerdo un reciente debate en el Congreso de los Diputados en el que se planteó la posibilidad de que un medio radiofónico que divulgase una información privada, porque hubo un precedente de una famosa Motorola, pueda ser clausurado por el gobierno. Nosotros hemos recurrido al Tribunal Constitucional porque nunca un gobierno puede dirimir entre dos derechos que entran en las sociedades democráticas en conflicto. Y la segunda cuestión, que creo que no tiene nada que ver con la primera, es el cumplimiento de la legalidad. Nuestra Constitución en este momento protege a la juventud y a la infancia. La ley del tercer canal, la ley de televisión privada y el Estatuto de Radio y Televisión Española dice que entre sus principios inspiradores está la protección de la juventud y la infancia. Luego yo exijo que aparte del autocontrol se cumpla la ley. Hemos avanzado en el Parlamento, se ha aprobado una proposición para que no haya determinados programas que atenten contra la infancia y la juventud en determinadas franjas horarias, para que haya obligación de comunicar previamente el contenido de esos programas, si pueden ser lesivos para los jóvenes o para los niños, pero me parece que tenemos que reclamar que la ley se cumpla, porque a veces el problema no es la ley, es que la ley está hecha por el legislador y sin embargo no se cumple. Perdona, Javier, es que hablamos de dos tipos de leyes. Tú estás hablando, me parece, básicamente de una ley limitativa, y yo te hablo de la Constitución. Sí, sí. Lo verdaderamente importante no es tanto que existan leyes limitativas que permitan resarcir el daño. Lo que de verdad es constitucional, lo que pide la Constitución, es el respeto a los derechos fundamentales. Sí. Lo que de verdad es constitucional es no conculcarlos, no reaccionar después, que es bueno, pero lo ideal, lo constitucional es no conculcar esos derechos fundamentales. Y eso es, otra vez, autocontrol. Eso es educación pero autocontrol ciudadana. es educación Eso es televisión social. inglesa. Pero vamos a ver, o sea, el Poder Judicial resuelve los casos extremos, pero no vamos a poner... conflictos de derecho. Claro, bueno, los conflictos de derecho hasta cierto punto, porque no hay ningún derecho que sea absoluto. Es decir, todos los derechos entran en conflicto. El derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. El conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad se resuelve el Poder Judicial. Pero es que el derecho... Yo me niego a derecho... aceptar que el Ejecutivo pueda dirimir discrecionalmente No, ni el si Ejecutivo... ampara... Quiero decir, el derecho a la información no puede ser un derecho absoluto porque la información siempre es selectiva. O sea, no podemos informar absolutamente de todo. Entonces siempre estamos seleccionando de qué informamos. Entonces, ¿cómo se resuelve el que se informe de banalidades o se informe de cosas interesantes, importantes? Eso tampoco lo puede resolver el Poder Judicial si no se viola ningún derecho. Claro. Si no se violan derechos, no interviene el Poder Judicial. Si no se viola ningún que no derecho interviene siquiera a la intimidad o a la privacidad o a la dignidad de la persona. Entonces, es importante el autocontrol, pero tiene que haber un cierto control externo también. Es decir, el autocontrol solo no funciona. Bueno, no funciona de momento, a lo mejor, o quizá a largo plazo, no funciona a largo plazo puede funcionar el porque autocontrol. dice Chicho, a fuerza de sensibilizar, de concienciar a la gente, de declarar, de hacer declaraciones de principios, de insistir. De educar. Yo creo que es que el autocontrol no existe si no está basado directamente en lo que llamamos la conciencia colectiva. Es decir, hay un proceso educativo en el que todos tenemos que ver. Y evidentemente a partir de ahí muchos de los mecanismos de coacción que se puedan instalar en torno a esta información sale, esta información no sale, se van a diluir porque uno mismo ya tiene la conciencia de lo que se debe y lo que no se debe. Señor Sánchez Gallo, yo no creo que se esté hablando del derecho a la información. Se puede informar de todo. Lo que pasa es que se puede escribir sobre una noticia de una manera correcta y se puede escribir de una forma amarilla y deslizable. El señor Hernando es abogado y el Consejo General de la Abogacía hace poco emitió una nota sumamente irritada, por cierto, o por lo menos yo la viví así, protestando por lo que ellos consideran juicios paralelos en los medios de comunicación, que decían causan un daño tremendo, no solo al proceso, sino a lo mejor al
al acusado, culpable o no del asunto. Eso es algo que les preocupa, parece mucho a ustedes. Sí, y sin embargo, a mí me parece no una preocupación banal, puesto que en definitiva se trata de algo resuelto por el Consejo General de la Abogacía, un acuerdo adoptado al respecto, pero no importante. No importante porque ahí la cuestión está desenfocada. En primer lugar, se habla de juicios paralelos. Si no existen. No existen. No es cierto. Vamos a ver, ¿cuál es la esencia de todo juicio de verdad? La búsqueda de la verdad material a partir de un esquema de garantías. Bueno, pues es exactamente lo que no ocurre en esos mal llamados juicios paralelos, que no intentan en absoluto buscar la verdad material, sino aumentar, lamentablemente, la audiencia, y donde las garantías han desaparecido en términos absolutos. Ahí deberíamos controlarnos los periodistas. Yo entiendo que sí, pero la cuestión no es importante, a mi juicio, en la medida en que esos juicios puedan influir a los jueces, porque sí creo que, en definitiva, con todo respeto, la casta de jueces tiene básicamente criterio y no se deja influir por un programa de televisión. Es más, si le influye, quizá le influye negativamente. Lo que hace es normalmente exacerbar su propio sentido de la independencia. Los juicios paralelos lo que son de verdad es en general, una manifestación de un enorme mal gusto y otra cosa distinta. Probablemente, sin incidir en los juicios de verdad, sin influir en los jueces, lo que sí están haciendo es conculcar sistemáticamente derechos fundamentales. Y estamos otra vez en el viejo esquema de... Me parece que efectivamente ese tipo de juicios paralelos conculcan efectivamente una serie de derechos fundamentales y agreden el honor de las personas, porque de alguna manera, aunque el juez no sea influido por ellas, la opinión pública puede tener una opinión diferente de la del juez, que no va a ser modificada por la del juez en muchos aspectos. Primero porque, como todos sabemos, incluso cuando ocurre alguna información que pueda ser de alguna manera rectificada, el mal que puede hacer la información errónea o malintencionada difícilmente se repara con la rectificación. Eso, los expertos saben perfectamente que eso ocurre. Y en este caso concreto, si de algún derecho en la Constitución se habla de que tiene que tener algún límite, precisamente se refiere exclusivamente al derecho a la información y precisamente cuando puedan, digamos, de alguna manera conculcar el derecho al honor, a la intimidad y de una manera especial a la formación de la infancia y la juventud. Luego el constituyente estaba pensando en que podía producirse el conflicto, ciertamente, entre unos derechos y otros, y un Estado de Derecho, la fórmula es la ley. Y a mí me escandaliza formalmente oír a estas alturas que en España la ley se incumple. ¿Le escandaliza a usted? ¿Perdón? ¿Que le escandaliza? Que me escandaliza oír, porque me temo que es verdad, que la ley se incumple, que la ley existe y que no se cumple, que la Constitución existe y se agreden los derechos fundamentales. Pero se recurre aquí como un planteamiento al autocontrol, y eso a mí me llama la atención. El autocontrol yo reconozco que es muy difícil en una sociedad democrática plantearlo o ejercitarlo de una manera efectiva o eficaz. La censura, desde luego, es incompatible con una sociedad democrática, pero el respeto sí, el respeto y la tolerancia es compatible. Y yo creo que si se cumplieran las normas, yo tengo aquí el código deontológico que ha firmado el Ministerio de Educación con todas las cadenas españolas, no con una o con dos o con tres, con todas. Y uno de los aspectos que dice, o que menciona, es que las cadenas de televisión y el Ministerio de Educación y Ciencia realizarán el seguimiento de lo previsto en el mismo, toda la serie de compromisos a los que llegan para hacer una buena o mejor televisión, en el marco de colaboración que este acuerdo representa, con el fin de acordar consensuadamente iniciativas y recomendaciones necesarias para el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos. Y entre ellos existe una serie de medidas concretas en este mismo código deontológico. ¿Que no se están cumpliendo? Pues poca seriedad por parte de las televisiones y por parte del Ministerio. A ver, pero habría que distinguir entre un código deontológico, ético y una ley, que son cosas distintas, ¿no? Porque claro, lo que ocurre con el código ético es que si no se cumple no pasa nada. Quiero decir que es la conciencia de cada uno. Pero falta seriedad, es la conciencia porque nadie obligó a asumir ese compromiso. Pero quiero decir, lo que no se puede es penalizar. Eso, hay tres leyes en este momento que se incumplen en el mismo sentido que ese código. La ley del tercer canal, que afecta a las autonómicas, la ley de televisiones privadas
y el Estatuto de Radio y Televisión Española, que se incumplen en lo que significa la protección a la juventud y a la infancia. Y en ese caso estamos hablando de leyes. Señor Gallo, diga algo. Sí, es que antes decíamos que había que hablar también desde la perspectiva del planteamiento y el problema político que tiene la televisión. Yo creo que hay un enorme trabajo por hacer y una enorme responsabilidad que os compete en ese sentido, porque efectivamente... ¿A quiénes? ¿A los políticos? A los políticos, porque no es un problema de gobierno o no gobierno o de oposición, es decir, es un problema de los políticos de ponerse de acuerdo en una serie de aspectos básicos que van a permitir que se vaya desarrollando todo este entramado en el que nos movemos y que nos va a permitir también a nosotros, a las televisiones públicas, a las privadas, probablemente encauzar de una manera más inteligente lo que tenemos que aportar a la sociedad. ¿Cree que los políticos se han ocupado poco del fenómeno de la televisión? ¿O tarde? Yo creo que no se han ocupado nada. No se han ocupado nada en absoluto, nada. No se han ocupado nada de nada. O sea, yo pienso que aquí no hemos tenido nunca un modelo de televisión, nunca nos hemos planteado qué tipo de televisión pública queremos. No hemos hecho una reflexión seria sobre la televisión. Que a partir del momento en que la televisión pública quede definida, a partir del momento en que la ley del tercer canal también quede esclarecida, seguramente cada uno de nosotros vamos a poder crecer de una manera más coherente y más inteligente. Les voy a contar una cosa que leí en una documentación cuando revisaba esto. En los Estados Unidos hay un conflicto brutal, no somos los únicos. Hay un conflicto brutal porque se han producido acontecimientos del tipo de lo de del Reino Unido, de los niñitos, tal. Es decir, ha habido acontecimientos de ese tipo y hay una presión de los espectadores que aquí se canaliza quizá mal porque solo está lo de las audiencias y yo no veo qué otro vehículo tienen ustedes para, o quizá no lo conozco. Total, que hubo una presión enorme. Hay una presión enorme, pero en Estados Unidos los ciudadanos sí que tienen sitio para presionar, vamos. Entonces, la fiscal general del Estado, Janet Reno, ha amenazado a las productoras, así sin más, porque allí son menos cuidadosos en el lenguaje. Y simplemente, si las productoras no toman medidas, dijo, para controlar lo que emiten o lo que programan, el gobierno va a tomar las medidas. Y naturalmente apareció sobre la mesa por parte de las productoras la gran palabra, censura.